Vamos a tener a la ponencia también de una persona también muy querida por nosotros, en otro ámbito. Es un médico que ya estuvo aquí también en Madrid, justo antes de la pandemia, la última vez que estuvimos aquí. Nos va a dar la charla en inglés, ¿vale?, con traducción en castellano, ¿vale? Andreas, pues aparte de ser endocrinólogo pediátrico, es uno de los médicos que ha estado más implicado en el ámbito de las intersexualidades, de los DSD a nivel europeo. Yo lo conocí en un viaje con Marta que hicimos allí en Italia, muy chulo. Y lo que más me llamó la atención de él también es lo implicado que está también en el ámbito intersex. Cuando vino a Grapsia, ¿no?, se fue. Yo le digo a él de broma y él también lo dice, de que es parte de la familia, ¿no?, la familia de Grapsia. Entonces, por lo menos para mí y para mucha gente de Grapsia, pues es muy guay que él esté aquí, aparte que sabe un montón, es de los que más saben. Después en la mesa redonda pues también nos vamos a poder aprovechar de él, de su sabiduría. Y bueno, sin nada más, lo vamos a recibir a él y a Carla, que es la traductora. Así que me paso. So, good morning. Five would be okay. 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 Tell me. Go ahead. Do you want to sit down? I thought I was going to be sitting there. It would actually be easier. Yeah, it will be easier for you. Yeah, it would be easier. And you could sit there, right? Yeah. Good. So, thank you for the invitation. A few years ago, maybe a number of years ago, I just told you, ask me whenever you want. Yeah, oh no, I will always be here. And since the last time we've met, like 4 years ago, many things have changed for many of us. Yeah, but we're still here, and I'm very happy to be here. Muchas gracias por haberme invitado. Hace unos años, la última vez que vine aquí, ya les dije que por favor, que si tienen cualquier duda, cualquier cosa, por favor, que se pusieran en contacto conmigo. En estos 4 años han cambiado muchas cosas, pero bueno, aquí seguimos. Okay, that will be fun. Va a ser divertido. Okay, so let's start with some facts first. DSD includes a group of rare conditions, and rare condition means that often there is not sufficient evidence to make informed decisions, especially if those decisions are life-changing. And decisions are based often on evidence-based medicine when evidence exists, other times on consensus of experts' opinions, and other times on the affected person's experience. Las diferencias, el desarrollo sexual diferente incluye una serie de condiciones inusuales. Las conocidas como condiciones inusuales suponen que a menudo no hay suficientes evidencias para tomar decisiones informadas, sobre todo en el caso de que esas decisiones puedan cambiar la vida de una persona. En tales situaciones las decisiones se basan en la medicina basada en evidencias en caso de que existan esas evidencias, el consenso respecto a las opiniones de los expertos y la experiencia de las personas afectadas. Sure. This one. Okay. Great. Okay. Okay. Are we okay now? Good. Okay. So, today we will discuss controversies in the medical management of androgen sensitivity syndrome, and specifically we will discuss gonadectomy and hormone replacement therapy. Hoy vamos a hablar de las controversias en lo relativo a la gestión médica del SIA y más concretamente vamos a hablar de la gonadectomía y la terapia hormonal sustitutiva. So, initially gonadectomy in androgen sensitivity syndrome. There are various opinions regarding gonadectomy in AIS. One opinion suggests to remove gonads as soon as the diagnosis is made, mainly because of the risk for cancer. There is an opinion that there is no actual use of the gonads, especially if there is a risk for cancer, and there's also the possibility of masculinization in girls with partial androgen sensitivity syndrome. Hay diferentes opiniones en cuanto a cómo abordar el tema y hay una controversia en cuanto a la gonadectomía en el caso del SIA.
Una opinión es que hay que hacer una gonadectomía en cuanto sea posible, en cuanto se haga la diagnosis. Por un motivo es el riesgo de cáncer, el segundo es que esas gónadas no tienen ningún uso y el tercer motivo sería la masculinización en el caso de PAIS. Another opinion suggests to delay gonadectomy until the completion of puberty. This will allow spontaneous puberty to occur and mainly will involve the person in the decision-making process. Otra opinión es que es mejor retrasar la gonadectomía hasta que tiene lugar la pubertad. Esto permite que haya una pubertad espontánea y que la persona pueda estar implicada en el proceso de toma de decisiones. And there's another opinion suggesting deferring gonadectomy. That will mean that there will be no need for hormone replacement therapy, the person will preserve the fertility potential, and there are reports saying that there are about better well-being and better long-term outcomes, such as bone density. Otra opinión es evitar directamente la gonadectomía. Esto supone que no hay necesidad de terapia hormonal sustitutiva, se mantiene la posibilidad de la fertilidad, hay un mejor bienestar de la persona y puede haber mejores resultados a largo plazo en temas como la densidad ósea. So let's see what actually is happening. What's the current clinical practice? Vamos a hablar ahora de qué es lo que se está haciendo actualmente, cuál es la práctica clínica actual. So this is a study from a large clinic in London, included 104 adult women with KAIS, and 15% of them have chosen to defer or decline gonadectomy. The age of these women was from 18 to 51 years. Este es un estudio que se hizo en una clínica de Londres, incluye a 104 mujeres adultas con KAIS. El 15% de ellas decidieron retrasar o evitar la gonadectomía. La edad media de estas mujeres era 28 años, el rango de edad era entre 18 y 51. Okay. The reasons given by those women for deferring or declining gonadectomy are listed there, and many women had concerns about the risks of the procedure. Others had said that surgery was not convenient because of other commitments, because of academic commitments. Others did not want to take hormone replacement therapy throughout their lives, either because of inconvenience, it's not easy to take medication every day, about concerns about side effects, or they worried that this might not work. They felt unable to make this decision as they had not yet come to terms with diagnosis, maybe because of a recent diagnosis. Some of them hoped that the gonads could be used for future fertility, and there were people, like one person in the study, who was unaware of any malignancy risk, and another person who believed that she had undergone gonadectomy in the past, but she didn't, and that's not uncommon not to know the actual medical history. Las razones que plantearon las mujeres para posponer o evitar la gonadectomía fueron las siguientes. Muchas de ellas estaban preocupadas por los riesgos que podía tener esa cirugía. También muchas de ellas pensaban que la cirugía no era adecuada en ese momento por compromisos, como por ejemplo compromisos académicos. Otras, 6 de ellas, no querían tomar terapia hormonal sustitutiva durante toda su vida adulta porque no les parecía adecuado, porque tomar una pastilla todos los días puede ser difícil, porque tenían preocupaciones por posibles efectos secundarios o porque pensaban que no iba a funcionar. También varias de ellas se sentían incapaces de tomar esa decisión porque todavía no habían aceptado el diagnóstico. 3 de ellas esperaban que sus gónadas pudieran tener algún uso para la fertilidad en el futuro. Una persona no era consciente del riesgo o la posibilidad de malignidad y otra persona, y esto es algo que por lo visto no es tan infrecuente, comenta, es que creía que había ya tenido una operación, una gonadectomía bilateral en la adolescencia, pero en realidad lo que le habían hecho era una gonadectomía unilateral. Okay. This is between 2015 and 2017. There was an international survey among healthcare professionals through the IDHD registry and included 22 centers, mostly from Europe, and data collected on women with KAIS and men with partial AIS. And looking at... Entre 2015 y 2017 se realizó... Can you move to the brief one? Let's have it now.
is, Can you move to the previous one? yes, Sorry. Entre 2015 y 2017 se realizó un estudio internacional entre profesionales de la salud sobre DSD. Se realizó en 22 centros, sobre todo europeos, y se recopilaron datos de 166 mujeres con CAIS y 26 hombres con PAIS. and for CAIS, looking at the attitudes of the centers towards gonadectomy, they found that gonadectomy was performed on a routine basis during childhood in 18% of the centers. It was performed after puberty in 54% of the centers, while 27% reported that they did not propose gonadectomy at any age, but to perform the procedure according to individual preferences. Lo que estamos estudiando aquí son las actitudes de los centros con respecto a la gonadectomía. En el 18% de los centros se realizaban gonadectomías de manera rutinaria durante la infancia. En el 54% de ellos se proponía rutinariamente tras la pubertad. Y en el 27% de los centros no se proponía la gonadectomía de manera rutinaria a ninguna edad, sino que se realizaba de acuerdo con las preferencias individuales de cada persona. Again, 15% of the women included in the study had retained their gonads, the same percentage as the previous study. And 50% of them had their gonads in their abdomen, 25% in the inguinal area, and the location was unknown in 25%. They didn't know where the gonads were. De las 166 mujeres, cerca del 15% habían conservado sus gónadas en el momento del estudio. El 50% de ellas tenían las gónadas en una posición abdominal, el 25% en una posición inguinal y la ubicación era desconocida en el 25% de los casos. And the reasons given, like why they didn't go through the gonadectomy, were the same as with the previous study. Like they had concerns about the procedure, they had other commitments, they did not want to take hormone replacement therapy throughout their adult life, they needed more time maybe to think about it, decide, and importantly again, there were people who were not aware of the cancer risk. Los motivos que esgrimieron las mujeres eran muy parecidos a los que se plantearon en el estudio anterior. Muchas de ellas estaban preocupadas por los riesgos del procedimiento, de la cirugía. 6 de ellas consideraban que la cirugía no les venía bien por compromisos, por ejemplo, académicos. 5 de ellas no querían tomar terapia hormonal sustitutiva durante toda su vida adulta. Algunas de ellas necesitaban más tiempo para tomar la decisión y algunas no eran conscientes o no entendían el riesgo de cáncer. Okay, looking at what the centers reported regarding gonadectomy in men with partial androgen sensitivity syndrome, we see that the percentages in all categories are much lower, like 6%, 22%, 12%, much lower. However, we will still see that only 1/3 of the men had at least one retained gonad at that time. That doesn't make any sense. There's the report that they do not perform gonadectomy, but then most men had undergone gonadectomy. En este estudio también se incluían a hombres con SIA parcial y cuáles eran las actitudes con respecto a la gonadectomía en los centros. Vemos que el porcentaje es muy inferior. La gonadectomía se realizaba de una manera rutinaria durante la infancia en el 6%, la gonadectomía se realizaba según la ubicación de las gónadas en el 22% de los centros, se proponía rutinariamente tras la pubertad en el 12% y la decisión se tomaba según la función gonadal en el 22% de los casos. Vemos que solo el 35% de los hombres, 1/3 de ellos, había conservado al menos una gónada en el momento del estudio. This is a more recent study from the IDSD registry, included cases who were over the age of 16 years when the study was performed in January 2019. Este es un estudio que se realizó más recientemente. Incluye casos que en el momento del estudio, en enero de 2019, tenían más de 16 años. And again, we see very high numbers of gonadectomy in females with CAIS. 80% of
women had gonadectomy, while 20% retained their gonads. And the age at gonadectomy was from birth to 68 years. En este caso, vemos que la gonadectomía se realiza en un porcentaje también muy alto. En el caso de mujeres con SIA completo, el 80% de los casos, es decir, 129 mujeres, y solo en un 20% de los casos, 32 mujeres, se habían conservado las gónadas. Estamos hablando de gonadectomías realizadas antes de los 16 años. And in women with PAIS, again, we see similar percentages. 83% of the women had gonadectomy, while 17% did not have gonadectomy. En el caso de SIA parcial vemos unos porcentajes similares. El de 83% en estos casos había realizado una gonadectomía y se habían conservado las gónadas solo en un 17% de los casos. So in males with AIS, we see what we would expect, very low numbers, like only 6% had gonadectomy and 94% had retained their gonads. En el caso de hombres con SIA parcial, vemos que solo se había realizado la gonadectomía en un 6% de los casos y se habían conservado las gónadas en un 94% de los casos. Where should I? Okay, no. So there are some more interesting results from this study. One was that there was no change over time at the age of gonadectomy. We would expect that over time there will be a trend towards delaying gonadectomy for like older ages, but there wasn't. Hay un par de cosas interesantes con respecto a estos estudios. Vemos que no hay un cambio en la edad. Habríamos esperado que con el tiempo hubiera una tendencia de retrasar la gonadectomía, pero vemos que no está teniendo lugar esta tendencia. So another thing is that gonadectomy was performed in 6% of the women prior presenting to a specialist center. That means that the decision for gonadectomy was made by a group of clinicians who were not expert in the specific field. Vemos también que en un 6% de los casos la gonadectomía se realizó antes de que el caso pasara a un centro especializado, es decir, que la decisión la tomaron un grupo de especialistas que no estaban especializados en el tema. And another interesting is that there were variations in practice between the low and medium income countries and high income countries. That's not surprising. The surprising was that the likelihood of retaining the gonads was greater in low and medium income countries. We would expect the opposite. We would expect that countries such as the United States or UK or France or Germany there would have been a trend to delay gonadectomy, but there wasn't. Algo también interesante es que había una variación en cuanto a las prácticas entre los países con ingresos bajos y medios y los países con ingresos altos. Lo sorprendente es que, al contrario de lo que habríamos pensado, hay una mayor tendencia a conservar las gónadas en países con ingresos bajos y medios. Habríamos pensado que en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania hubiera más tendencia a conservar las gónadas, pero no es así. So if we go back to the various opinions, we would see that more than half of the centers choose to delay gonadectomy until the completion of puberty, and there is a trend towards deferring gonadectomy. However, 80 to 85% of the women had undergone gonadectomy, and that's mainly because of the risk for cancer. En cualquier caso, vemos que en el 50% de los casos se retrasa la gonadectomía hasta la pubertad y en el 27% de los casos se evita la gonadectomía. De cualquier manera, vemos que en el 80-85% de los casos en algún momento sí que se realiza una gonadectomía y el motivo principal es el riesgo de cáncer. So let's look at this risk. How high is it? Vamos a analizar este riesgo. ¿Hasta qué punto es un riesgo alto? So this is a number of studies since 2000, like the last 23 years, studies from the UK, France, Spain, and Belgium, and which included a number of people with CAIS or PAIS, and we see that only a few individuals had
either pre-malignant changes or actual cancer, and the majority of them were either pre-malignant changes or localized. Tenemos aquí un estudio que se ha dado en 20 centros, incluye en países como Reino Unido, Francia, y España y Bélgica. Vemos que ha habido un riesgo de precáncer en pocos casos, y en los casos en los que se daba era un riesgo o una ubicación localizados. This is a systematic review of 15 studies, included a total of 456 women, and they found a low rate of malignancy, 6% of pre-malignant lesions, the majority of them after the age of 12 years, and 1.3% of malignancies all in adult women. Aquí tenemos una revisión sistemática de 15 estudios que evalúan el riesgo de cáncer en mujeres con CAIS. Incluye a 456 mujeres y se detectó que había un riesgo de malignidad bajo, 6% de lesiones premalignas, la mayoría de las cuales, el 81%, se dieron después de los 12 años, y solo un 1,3% de casos de malignidad en mujeres adultas con CAIS. This is another study from Belgium assessing the prevalence of malignant tumors in late teenagers and adults with AIS. Aquí tenemos otro estudio, es un estudio belga que estudia la prevalencia de casos de malignidad en la pubertad tardía. So 52 individuals after puberty, age from 14 to 54 years. Incluye a 52 individuos tras la pubertad con SIA. La edad media de la cirugía era 17,5 años. So, and they found pre-malignant changes in 14% of individuals with CAIS and 10% of those with PAIS at the median age of 16 years, but no actual malignant changes were found. And they concluded that the prevalence of pre-malignant changes beyond puberty is around 15%, but the progression to malignancy appears to be rare, and therefore the practice of routine prophylactic gonadectomy in adults with AIS appears questionable, and the person's preference, after having been fully informed, should be decisive in this matter. Se encontraron cambios premalignos en el 14% de los individuos con SIA completo y en el 10% de los casos con SIA parcial a una edad media de 16 años. Sin embargo, no se vio ningún cambio a malignidad. Las conclusiones son que la prevalencia de casos de premalignidad, de cambios premalignos en individuos con SIA después de la pubertad es de alrededor del 15%. La segunda conclusión es que la progresión a casos de malignidad parece ser infrecuente y que, por lo tanto, la tercera conclusión es que la práctica profiláctica rutinaria de realizar gonadectomía en adultos con SIA parece ser una práctica cuestionable y que tendría que tenerse en cuenta la preferencia de la persona tras haber sido debidamente informada. So we accept that we know that there's a very low risk of malignancy before puberty. There are reports saying that the risk of gonadal tumor increases with age, and it is estimated at 3.6% at 25 years and 33% at 50 years. That's a high risk. But however, recent reports show a much lower prevalence and most of them localized. Por lo tanto, hay un riesgo muy bajo de malignidad antes de la pubertad. Los estudios más antiguos indicaban que había un riesgo de tumores gonadales que aumentaba con la edad en el caso de SIA completo, y se calculaba que este riesgo oscilaba entre el 3,6% a los 25 años y el 33% tras los 50 años. Sin embargo, los estudios más recientes demuestran que hay una prevalencia muy baja de malignidad y que suele estar localizada. So the first question is that, is gonadectomy in adulthood necessary at all? But then, what are the benefits from keeping the gonads? Are there any benefits? Entonces, la pregunta que surge ¿es necesaria la gonadectomía en la edad adulta? Y luego esta nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de conservar las gónadas? ¿Hay algún beneficio?
Well, of course there are. Retaining gonads means that girls will have spontaneous puberty with physiological development of secondary sex characteristics. There will be no need for hormone replacement therapy, continuous and long-term hormone therapy to maintain sexual function, psychosocial well-being, and bone health. General well-being is reported to be impaired after gonadectomy, and it can lead to worsening of sexual function and high level of psychological stress. There is an effect on bone health, we know that. Retaining gonads means preserving fertility, and importantly, this will involve the person in the decision-making process. Claro que conservar las gónadas tiene ventajas. En primer lugar, se da una pubertad espontánea con un desarrollo fisiológico de los caracteres secundarios sexuales. No es necesario aplicar una terapia hormonal sustitutiva porque no hace falta para conservar la función sexual, psicosocial y el bienestar, así como la salud ósea. El bienestar general se entiende que se ve afectado tras la gonadectomía. La gonadectomía puede llevar a un empeoramiento de la función sexual y a altos niveles de estrés psicológico en las mujeres. La gonadectomía también afecta a la salud ósea, conservar las gónadas permite preservar la fertilidad y algo, en último lugar, pero no por ello menos importante, es que la persona está implicada en la toma de decisiones. So today we propose a more conservative management of gonads in case. The management should be based on the holistic well-being of the child and the future adult, aiming at minimizing physical and psychosocial risks, preserving potential fertility, respecting the individual's right to participate in the decision that will affect them, and avoid irreversible treatments not essential for their health. Entonces, la opinión actual es un planteamiento mucho más conservativo con respecto al abordaje de este tema en el caso de SIA completo. El abordaje del tema tendría que basarse en y tener como prioridad el bienestar holístico del niño o niña y futura persona adulta con el objetivo de minimizar los riesgos físicos y psicosociales, conservar la fertilidad potencial, respetar el derecho del individuo a participar en las decisiones que le van a afectar y evitar tratamientos irreversibles que no sean fundamentales para la salud de la persona. But then if gonadectomy is postponed, many new questions arise. It's like, how does the endocrine function develop in adulthood? And when does it decline? How many tumors will occur and how will those affect the lives of the individuals? And how to identify a gonad at risk for development of malignancy? Pero entonces, si se pospone la gonadectomía, surgen unas nuevas preguntas. ¿Cómo va a funcionar el tema endocrino en la edad adulta y cuándo va a empezar a declinar? ¿Cuántos tumores gonadales van a darse y cómo van a afectar a la vida de los individuos? ¿Y cómo se puede identificar una gónada que tiene riesgo de desarrollo maligno? So we accept that if gonadectomy is not performed post-puberty, the malignancy risk will increase with age. We don't know how high it will be, but we know that it will be increased. So the difficulty with conserving gonads is that there are no reliable screening tests that will detect early changes. Okay, and the gonads are usually in the abdomen, so they're not easily accessible. And neither ultrasound or MRI can reliably detect pre-malignant changes. That means that the presentation with a gonadal malignancy may be late and with clinical symptoms. Esto nos lleva a hablar de cómo se hace un seguimiento del riesgo de cáncer gonadal en personas con SIA completo. Si la gonadectomía no se realiza tras la pubertad, el riesgo de malignidad aumenta con la edad. No sabemos cuándo va a darse, pero va a darse. La dificultad cuando se conservan las gónadas es que no hay pruebas fiables que detecten para la detección temprana de cambios a malignidad. Las gónadas suelen estar en la región intraabdominal, con lo cual no son de fácil acceso y ni las ecografías ni las resonancias pueden detectar de manera fiable los cambios premalignos.
Esto significa que la diagnosis puede darse de manera tardía cuando surgen los síntomas clínicos. So today we propose this approach. During childhood and puberty, the family should be fully informed about the condition and the low risk for cancer, and no other action is required. After puberty and in adulthood, the person should be fully informed about the condition and about the risk for cancer, and the clinician should always check the person's understanding and awareness about what they are discussing. It's not just telling people, it's also making sure that they have understood. And we should explain the pros and cons of gonadectomy. Entonces, el planteamiento que hacemos ahora y lo que recomendamos es que durante la infancia y la pubertad se informa a la persona y a la familia sobre la condición y el riesgo que hay bajo de cáncer y no se realiza ninguna acción. Más adelante, durante la edad adulta, nos tenemos que asegurar de que la persona está plenamente informada de la condición y del riesgo que hay de cáncer. No es simplemente que el profesional médico explique la situación, sino que tiene que asegurarse que en todo momento la persona es consciente de lo que está sucediendo y se tienen que explicar los pros y los contras de la gonadectomía de manera muy clara. And then, according to individuals' preferences, either they will undergo gonadectomy or they will decide to retain their gonads. In that case, a surveillance plan should be in place. That plan should maybe include relocation of the gonads to a more superficial region so they're more easily accessible, and monitoring with imaging, possibly ultrasound every 6 months or every 12 months with tumor markers. Often they will require to have an MRI, and where there are suspicious findings in imaging, they may have to undergo gonadal biopsy and sometimes gonadectomy after that. Entonces, de acuerdo con las preferencias individuales, se puede o bien realizar una gonadectomía o bien tener un plan de seguimiento. Este plan de seguimiento a veces puede implicar la reubicación de las gónadas en una región más superficial, así como el seguimiento o las pruebas con resonancias, con ecografías que se puede realizar cada 6-12 meses, con pruebas de marcadores tumorales que se realizan cada 12 meses, resonancias magnéticas y en caso de que se detecte algo sospechoso, realizar una biopsia gonadal. Y a veces hace falta realizar una gonadectomía. So very recently, I think last November, the Spanish group have published a consensus guide on prophylactic gonadectomy, and I believe they agree with everything we've discussed for CAIS. Hace poco, en noviembre del año pasado, se publicó esta guía sobre los consensos acerca de la gonadectomía profiláctica en personas con DSD. Y podemos decir que es un estudio español y podemos decir que las conclusiones están totalmente en línea con todo lo que acabamos de comentar. So, before I move to the next stage, are you okay with everything? Are you okay? Because it's taking too long. Antes de seguir a la siguiente parte de la presentación, ¿han seguido todo? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Okay, just for you to know, yeah. There will be a Q&A session afterwards. No, yes, I know. I just want to see how you are. Okay. Solo por saber cómo va todo. Okay, because now I have the time to look at you one by one. Okay. Ahora puedo mirarles a la cara y en esta pequeña pausa. So let's discuss about hormone replacement therapy. Ahora vamos a hablar de la terapia hormonal sustitutiva. So in girls who have their gonads, will have spontaneous pubertal development. Vamos a hablar de los casos en los que las chicas han conservado las gónadas, se va a dar un desarrollo puberal espontáneo. We don't have a lot of data on spontaneous puberty, but we do know that the onset of puberty and the pubertal growth spurt, this fast growth in puberty, occur at the same time as in other girls. No se tienen muchos datos sobre este tema, pero sí que sabemos que el arranque de la pubertad y el desarrollo, lo que se llama, yo creo, el estirón, se da a la misma edad que en otras niñas.
And we also know that women with KS and removed gonads after puberty are taller than those who underwent gonadectomy before puberty. And that shows the effect of gonads and the effect of testosterone on growth. Sabemos que las mujeres con SIA completo, cuyas gónadas, en los casos en los que la gonadectomía se realiza después de la pubertad, son más altas que las que tuvieron la gonadectomía antes de la pubertad. Y esto demuestra el efecto de la de la testosterona. So after puberty, there is a very distinct hormone profile. Testosterone concentrations are in the normal to upper male reference range. Estradiol concentrations are higher relatively to male references, but they are lower relatively to female references. Tras la pubertad hay un perfil hormonal diferente. Las concentraciones de testosterona están en el rango normal a alto con respecto al rango de los hombres. Las concentraciones de estradiol son ligeramente superiores que las referencias para hombres, y las concentraciones de estradiol están por debajo del rango de las mujeres, del rango de referencia de las mujeres. So when gonads are removed before puberty, girls have to receive hormone replacement therapy to enter puberty. En el caso en el que se realiza una gonadectomía antes de la pubertad, es necesaria una terapia hormonal sustitutiva para que tenga lugar esta pubertad. The age that they should start treatment is usually around the age of 10 and a half years, around the usual breast development. The sex steroids used are usually estrogens, and they try to replicate the normal tempo of puberty, like we start with low doses and gradually increasing. La edad a la que comienza el tratamiento es a los 10 años y medio, y tiene que ir en línea con el desarrollo fisiológico de los pechos. Lo que se suelen usar son estrógenos para replicar el tempo normal de la pubertad. Okay. Women with KS and removed gonads will have to take hormone replacement therapy throughout their adult life until approximately the age of 50 years. The principles of the use of this treatment are the same as for any other woman, and the goals are to maintain secondary sex characteristics, a good quality of life, sexual function, optimal bone density, and cardiovascular function. This treatment is traditionally based on estrogens, and as women with KS do not have a uterus, progesterone is not required. We have to remember that long-term trials looking at the long-term benefits and risks in women with KS are not available. And we should also remember that data in aging women, such as postmenopausal women, should not be extrapolated to young adults. En el caso de mujeres con SIA completo, el tratamiento hormonal sustitutivo se da aproximadamente hasta los 50 años. Los principios para el uso del tratamiento hormonal sustitutivo en mujeres con SIA completo es el mismo que en el caso de otras mujeres. Los objetivos principales son mantener los caracteres sexuales secundarios, una buena calidad de vida, la función sexual y una densidad ósea óptima, así como la función cardiovascular. Lo que se utiliza son estrógenos, y como las mujeres con SIA completo no tienen útero, no es necesario aplicar progesterona. Tenemos que recordar que las pruebas, que no hay pruebas a largo plazo disponibles acerca de los beneficios a largo plazo y los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva en mujeres con SIA completo. Y también tenemos que recordar que los datos sobre mujeres posmenopáusicas no pueden extrapolarse al caso de mujeres jóvenes. So there is an increasing interest from user groups for testosterone. Testosterone is the main endogenous sex steroid hormone secreted by the gonads. And this interest has developed through observations voiced particularly from women who experienced late gonadectomy. They reported greater vitality, libido, and athletic performance prior to gonadectomy when they were running on testosterone, compared to after gonadectomy when their sex steroid balance was based on estrogens. And in addition to that, there are no known side effects of long-term exposure to testosterone
in women with KIs who have retained their gonads. So what's the ideal hormone replacement therapy? En cuanto a la testosterona, cada vez los grupos de usuarios, tienen un mayor interés en el uso de la testosterona. La testosterona es el principal esteroide endógeno sexual, la principal hormona que segregan las gónadas. El interés en la testosterona se ha observado, sobre todo teniendo en cuenta las observaciones por parte de mujeres que experimentaron una gonadectomía tardía. Informaron de sentir una mayor vitalidad, líbido y rendimiento atlético antes de la gonadectomía que mientras estaban funcionando con testosterona en comparación con después de la gonadectomía cuando el equilibrio esteroide se basaba en estrógenos. Además, no se conoce ningún efecto adverso a largo plazo de la exposición a testosterona en mujeres con SIDA completo que han mantenido las gónadas. Entonces, ¿cuál es la terapia hormonal sustitutiva perfecta? So these studies from a large clinic in London included 125 women with KIs who had undergone gonadectomy. Hablemos ahora de la práctica clínica actual. Tenemos un estudio que incluye a 125 mujeres con SIDA completo que habían tenido una gonadectomía. The median age at the start of the hormone replacement therapy was 18 years. Some of them started at 8, others later at 41. And the most common form of this treatment was estrogens, like 96% of those women used estrogens. Testosterone was used in 12% of those women, either combined estrogen and testosterone or testosterone alone. In addition to that, 10 individuals had used testosterone in the past, but they stopped because they reported that they did not see any meaningful benefit from it. Nevertheless, there were no side effects from testosterone, and the authors concluded that there was no theoretical or practical reason not to offer this option. And is this enough, though, for us? Do we need more evidence? En cuanto a este estudio, la edad media del comienzo de la terapia hormonal sustitutiva eran los 18 años, algunas empezaron a los 8, otras a los 41. La forma más habitual de realizar esa terapia era a través de estrógenos, en el 96% de los casos en el que se administraba una terapia hormonal sustitutiva. La testosterona se usó en el 12% de las mujeres, ya fuera combinada con estrógenos o simplemente administrando solo testosterona. 10 personas habían recibido un tratamiento con testosterona en el pasado, pero lo habían abandonado porque decían que no percibieron ningún beneficio significativo. En cualquier caso, no se registró ningún efecto secundario. Por lo tanto, la conclusión es que no hay ninguna razón teórica o práctica para no ofrecer esta opción, pero necesitamos más evidencias. And the evidence comes from this clinical trial. This trial was done a few years ago in Germany when they compared estrogens and testosterone for hormone replacement therapy. Estas evidencias vinieron en forma de un estudio, es un estudio alemán en el que se comparan la terapia con estrógenos con respecto a la terapia con testosterona. So participants were like from 18 to 54 years. They all had KIs and they had all given their written informed consent. En este caso, los participantes o las participantes tenían entre 18 y 54 años, eran personas con SIDA completo que firmaron un informe de consentimiento, un consentimiento informado. 12 participants received testosterone gel for 6 months, and then they switched to estrogen gel for 6 months, while 5 participants received estrogen gel for 6 months and then switched to testosterone for 6 months. De este grupo, 12 participantes recibieron un gel de testosterona durante 6 meses y luego pasaron a un gel de estrógenos durante 6 meses. 5 participantes estuvieron 6 meses utilizando un gel de estrógenos y luego pasaron a utilizar testosterona durante 6 meses. That was a double-blind study. That means that
the researchers or the participants did not know what they were receiving. They knew that they were receiving a gel that has a hormone, but they didn't know if that was testosterone or estrogens. Era un estudio doble ciego, lo que significa que ni los investigadores ni las pacientes sabían qué medicamento estaban recibiendo. Estaban utilizando un gel, sabían que era un gel hormonal, pero no sabían cuál era el contenido de qué hormona. And they measured the mental health, physical health, psychological well-being, sexual functioning, and various laboratory investigations. En este estudio se midió la salud mental y la calidad de vida, la salud física y la calidad de vida relacionada con la salud mental, el bienestar psicológico, el funcionamiento sexual, y se hicieron también investigaciones a nivel de laboratorio. And at baseline, like before they received any treatment, women with KIs had lower mental health scores, lower psychological well-being scores, lower sexual functioning, but higher physical health scores, and that's also very important. Tenemos aquí la línea base. Estas mujeres con SIAC completo tenían de línea de base, la salud mental era menor, la salud física era mayor, y esto es muy importante destacar, bienestar psicológico menor y el funcionamiento sexual menor. So after treatment, there was no change in mental health from estrogens or testosterone. There was no change in physical health from estrogens or testosterone. There was a slight improvement in psychological well-being from estrogens and a significant improvement on sexual functioning with testosterone. Después de la prueba se vio que en cuanto a la salud mental no había ninguna variación ni con estrógenos ni con testosterona. La salud física lo mismo, no había cambios con los dos medicamentos, o con estrógenos y con testosterona. La salud psicológica se demostró que había una ligera mejora en el caso del uso de estrógenos, ningún cambio con respecto a la testosterona, y en cuanto al funcionamiento sexual no cambió con la aplicación de estrógenos y hubo una mejora con la aplicación de testosterona. So they concluded that testosterone is non-inferior to estradiol in terms of quality of life and may have beneficial effects on sexual functioning. La conclusión es que la testosterona no tiene un funcionamiento inferior al estradiol en cuanto a la calidad de vida y puede tener efectos positivos en cuanto al funcionamiento sexual. As a part of this study, they assessed the metabolic effects of estradiol and testosterone, and they found that both treatments resulted in a less favorable lipid profile. There was an increase in total and LDL cholesterol, like the bad cholesterol, and a decrease in HDL cholesterol, the good cholesterol. And in addition to that, there was a significant increase in body mass index. But then there were no significant differences between both treatments in terms of metabolic and safety parameters. Como parte de este estudio, también se midieron los efectos metabólicos del estradiol con respecto a los de la testosterona en SIA completo. Se vio que ambos tratamientos resultaron en un perfil de lípidos menos favorable, ya que hubo un aumento significativo en el colesterol LDL, el colesterol malo, y una reducción significativa en el colesterol bueno. Además, hubo un aumento significativo en el índice de masa corporal en ambos grupos. En cualquier caso, no hay diferencias significativas entre ambos tratamientos en cuanto a los parámetros metabólicos y de seguridad. Okay, so we saw all these three results on the top. That means that testosterone was well tolerated and just as safe as estrogen treatment, that it can be an alternative hormone for women with KIs, especially when sexual satisfaction is reduced. We have to remember, though, that complementary treatment with estrogens might be necessary for potential beneficial effects on bones. Por lo tanto, podemos decir que la testosterona se tolera igual de bien y es igual de segura que el tratamiento con estrógenos. Puede ser una terapia hormonal sustitutiva para mujeres con SIA completo, sobre todo cuando hay una reducción de la satisfacción sexual. El tratamiento complementario con estrógenos puede ser necesario para unos efectos positivos en el metabolismo óseo.
So we discussed today the controversies regarding gonadectomy and regarding hormone replacement therapy. And our focus for the future should be to ensure the safety of individuals. We have to improve the ability to monitor, and we should gather more evidence. But in any case, a personalized approach to care should be our aim. Para concluir, hemos hablado hoy de las controversias con respecto a la gonadectomía y la terapia hormonal sustitutiva. Pero lo que queremos decir, o las conclusiones, son que hay que asegurar la seguridad, hay que mejorar la capacidad de hacer un seguimiento y hay que seguir recopilando evidencias. Y en cualquier caso, lo importante es tener un planteamiento personalizado de la atención. So thank you very much for listening and okay. Muchas gracias por su atención. Okay, if you want more, I have more to try. It's fine. No, I'll go back.